Hola amigos, mirad qué bien me habéis pillado acompañado, con Mariano y Manolo. Y en este vídeo te vamos a explicar cómo se mueve el hombro, en qué planos tiene capacidad de movimiento, cuáles son las estructuras más importantes que debes conocer y cuál es la mecánica para que ese movimiento se produzca. Las principales estructuras que componen el complejo del hombro son varias y en este caso deberíamos de tener en cuenta desde el húmero, ¿de acuerdo?, a la escápula, seguiríamos con la clavícula y por último también añadiríamos el esternón, ya que la clavícula se articula con el esternón y también toca la primera costilla. Como su propio nombre indica, el hombro es un complejo articular y está compuesto de tres principales articulaciones. La articulación externo-clavicular, o también llamada externo-costoclavicular, ya que también toca la primera costilla, sería una articulación. Después tendríamos la articulación que compone la clavícula con la escápula, la articulación acromio clavicular. Después tendríamos la articulación que compone la escápula con la cabeza del húmero, la articulación gleno-humeral. Y por último, pero no por ello menos importante, estaría la articulación escapulotorácica, que es la que hace que la escápula se mueva a través de la parrilla costal. Como bien veis, no existe un toque directo, un contacto directo entre lo que sería la escápula, la quito, ¿vale?, para que veáis, y las costillas, sino que hay una serie de músculos que se interponen, igual que lo hace ahora mismo mi mano, y son los que permiten el libre movimiento, como un deslizamiento, ¿vale? Este deslizamiento sería una basculación externa o en cambio una basculación interna, ¿vale? Luego lo veremos en detalle. El tema es que la articulación escapulotorácica es conocida como una articulación falsa, ¿vale? Y en cambio las otras articulaciones que hemos hablado, la externo-costoclavicular o la acromioclavicular, son articulaciones reales. ¿Esto qué quiere decir? Que según lo que ocurra en la articulación que une la clavícula con el esternón o la articulación que une la clavícula con la escápula, la escapulotorácica adoptará una serie de movimientos u otros, ¿vale? Lo veremos ahora con mucho más detalle. ¿Qué movimientos tiene el hombro? ¿En qué planos puede moverse? Como bien sabéis, es una articulación con mucha libertad de movimiento, ¿vale?, y que permite movernos en todos los planos y ejes. Por ejemplo, si queremos realizar una abducción, ¿vale?, en este plano, ¿qué plano sería? Estaríamos abriendo en un plano. Si cogemos un plano que divida el cuerpo en anterior y en posterior, sería un plano frontal, ¿vale? Y si cogemos un eje que cruce desde vosotros hacia mí, desde anterior y posterior, imaginaros que lo colocamos aquí, justo encima de la cabeza del húmero. ¿Qué ocurre, vale? En verdad el eje iría dentro, pero aquí estaría haciendo una abducción, en este caso de glenohumeral, porque todavía no se está moviendo la escápula. Veremos que luego existe una combinación de estos movimientos. Si nos vamos de lado y colocamos el eje del látero a medial, ¿vale?, estaríamos viendo un plano, en este caso sagital, ¿verdad? Y sobre este plano sagital tendríamos movimientos de flexión o bien de extensión, ¿sí? Luego os olvidáis. Vale, si coloco el eje desde superior a inferior, ¿vale?, como si cortara a Manolo en pedacitos, ¿vale? A ver si me deja Manolo colocarlo por aquí. Estupendo, gracias Manolo. Y mira, para que sea más visual voy a doblar el codo. Entonces tendría capacidad de rotar internamente. Ahí está. Este no me deja porque tiene unos tornillitos. Rotación externa en este caso, perdón, externa, o interna si va hacia adentro, ¿vale? Hacia tocar el abdomen. Eso con el codo flexionado para tener ese marco de referencias, ¿de acuerdo? Y en este caso el eje estaría de superior a inferior, ¿vale?, colocado, que debería de ir a lo largo del húmero en este caso.
En cambio, si el eje lo moviera y lo dejara justo donde tocan las carillas de la glena con la cabeza del húmero, me podría venir a este plano, a 90 grados de flexión, y desde aquí realizar una serie de movimientos en el plano transversal. Y a esta serie de movimientos se le llama ADD, aducción, aducción con una sola D, y ABD, abducción, pero ambas son en el plano transversal, ¿vale? Y este eje iría completamente perpendicular, ¿vale? Esos son los principales movimientos de la articulación glenohumeral, ¿vale? Ya hemos analizado esta articulación. Esta articulación se caracteriza por que la cabeza del húmero, como veis, es esférica, y luego en cambio tenemos la glena, que es la que trata de darle, de albergarla sobre la escápula. Y a esta articulación habitualmente la llaman principalmente como si fuera una pelota en un vasito de café, lo dicen así. Entonces, piensa, mira la diferencia que hay, cómo esto no engrana bien en este vasito. Entonces, ¿qué ocurriría? Que es muy fácil que se luxe, que se salga. Entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? Que necesito más, ¿qué? Más rol y más control ¿de quién? De todas estas cuerdas, de todos estos musculitos, para que el movimiento se articule adecuadamente, ¿vale? Y así podamos tener un movimiento libre gracias a la estabilidad que generan los músculos. También algunos ligamentos, por supuesto, pero en el caso de la articulación del hombro, el rol muscular es imprescindible para que se pueda mover bien por todos sus planos. Muy bien, seguimos analizando otras articulaciones. En este caso, la articulación externo-costo-clavicular, que también se mueve en los tres planos, aunque su movimiento es mucho más restringido que el que teníamos en la glenohumeral. Es decir, si yo coloco el eje en esta dirección, desde anterior a posterior, resulta que tiene capacidad de moverse en un plano frontal, como cuando hacemos esas elevaciones, ¿no? Esos encogimientos de hombro de me da igual, o al contrario puedo bajar y hacer una depresión, ¿de acuerdo? Ese sería el movimiento ¿en qué plano? En el plano frontal, en un eje que discurriría desde anterior a posterior. ¿Tiene capacidad de moverse en qué más planos, creéis? ¿En el plano sagital? Para esto deberíamos de colocarlo de lado, traer el plano, como siempre hacemos, desde el eje lateral a medial, ¿vale? Y dejar el plano aquí. Lo voy a quitar porque quizá os resulta difícil ver desde ahí. Pero el tema es que cuando yo hago un movimiento como puede ser una flexión de hombro, resulta que la clavícula tiende a moverse un poquito en este plano, ¿vale? En este plano sagital, tiene un ligero movimiento, que no es tan ligero, que es bastante amplio en los primeros grados, aunque luego ya permite que otras articulaciones intervengan, igual cuando voy hacia abajo. Si no me creéis, colocaros, dejad la mano, mirad, 2 deditos sobre la clavícula y haced esta flexión. Y decidme si notáis cómo la clavícula rueda, ¿vale? Yo sigo con el cafecito de antes, del vasito de antes, y muchas veces pienso que como la clavícula tiene un poco esta forma, que es más ancha en su parte distal, lo que hace es girar un poquito así. ¿Lo veis? Y eso luego arrastrará a la escápula, ¿vale? Pero ahora mismo estamos analizando la articulación externo-costoclavicular, que ya hemos dicho, se mueve en un plano antero-posterior, ¿vale? Para realizar estos movimientos de elevación, de depresión, ¿vale? Que realmente los podríamos llamar abducción y aducción. Tenemos esta flexión que hace, ¿vale? Es decir, a medida que yo flexiono todo el hombro, también se flexiona la clavícula, y a medida que vuelvo abajo, vuelve a su posición inicial de extensión, ¿vale? O de reposo. Y si pudiéramos inclinar aquí a nuestro amigo Manolete, que lo vamos a intentar, también podríamos colocar el eje justo ahí, desde arriba a abajo, un eje superinferior, ¿vale? Que nos cortaría en un plano transversal. Vamos a ver si lo consigo. Si no se le cae la cabeza ni nada de eso. Vale. Aquí estamos. Con este punto de vista, esto es lo que ocurre. ¿Se movería la clavícula? Claro que se mueve. ¿Veis cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás? ¿Esto qué sería? La clavícula se está yendo hacia adelante, sería una rotación interna de clavícula, y esto sería una rotación externa en todo caso, ¿vale? De la externo-costoclavicular. Siempre hay el movimiento, sabemos que será alrededor de las articulaciones.
Seguimos con más articulaciones. ¿Cuál nos queda? La acromion, que es esta parte de la escápula, ¿vale? Todo este techo cuando tocáis el final de la escápula, ¿vale? Y la clavícula. Entonces, ¿qué movimientos se pueden dar allí? Acordaros, cuando hacíamos una elevación que subía la escápula, ¿qué ocurre aquí? Se abre un poquito la escápula hacia afuera, entonces eso sería una abducción. Habría un eje que va desde vosotros hacia mí, un eje antero-posterior, que permite que la escápula haga abducción o aducción respecto a esta articulación, la esternocostoclavicular. Cuando veíamos antes desde este plano inclinado, ¿vale? Que era un plano transversal, este movimiento de la clavícula, veis que la escápula se puede abrir o se puede cerrar respecto a aquí, ¿vale? El eje vendría justo en este punto donde tengo el dedo. Entonces ahí tendríamos movimientos también asociados a rotación interna o externa, ¿vale? Que podríamos luego ver si tienen que ver más con esa fase de retroversión o anteversión, ¿vale? Pero analizándolo puramente deberíamos llamarlos así, ¿vale? Rotación externa o rotación interna o rotación externa, ¿de acuerdo? Y por último, si me fuera a mirar desde aquí, cuando hacíamos esa flexión, resulta que aquí hay una serie de ligamentos que unen la clavícula con el acromio, ligamentos acromioclaviculares, entre ellos uno que se llama trapezoide, conoide, que dan mucha fijación aquí y apenas permiten que se mueva en el plano sagital, pero sí un poquito de inclinación que genera, ¿vale? Solo este poquito, estos primeros grados, ¿vale? Imaginaros que viene un eje desde allí para acá y este tilt, tic, tic, esa inclinación que se da gracias a esa articulación, ¿vale? Entonces, tenemos que tanto la articulación esternocostoclavicular como la articulación acromioclavicular tienen capacidad de moverse en los tres planos. No quiere decir que sean buenísimos en los tres planos, pero tienen capacidad, sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrirá en la articulación escapulotorácica? Voy a sacarlo de aquí, ¿vale? Porque en la realidad nosotros no tenemos este tornillo, espero que no lo tengáis, ¿vale? Y veamos qué es lo que ocurre. Si yo empiezo a hacer una abducción sobre el eje antero-posterior, mirad lo que ocurre. Subirían aquí algunos músculos y la escápula se iría ligeramente hacia afuera. ¿Veis que el ángulo inferior de la escápula, cuando yo hago un encogimiento de hombros, se va para allá? Salvo que tú tengas intención de mantenerlo activamente, él se irá para allá. ¿De acuerdo? Entonces, en esos primeros grados, cada vez que levantamos el brazo, el movimiento se inicia aquí, en la esternocostoclavicular, en esos primeros grados. Cuando llegamos a esos 30 primeros graditos, lo que ocurre es que la escápula, en este plano, empieza también a abrirse un poquito y paralelamente ocurre esa flexión que hablábamos de la clavícula. ¿Os acordáis cuando pusisteis los dedos? Entonces sería, si yo voy a levantar el brazo, hago sin quererlo, voy a hacer una elevación, una flexión de la clavícula respecto a la esternocostoclavicular y veis como la escápula ya me la estoy llevando como a encarar para allá, ¿vale? Realiza este movimiento. ¿Para qué? Para darle mayor sustento y soporte ¿a qué? A la cabeza del húmero, ¿vale? Imagina que esto no está aquí, ¿qué ocurriría? ¡Pam! Se caería, se caería, se caería, iría contra gravedad. Necesito tener siempre un apoyo debajo, ¿de acuerdo? Por eso, para tener mayor movimiento es por lo que tenemos tantas articulaciones. ¿Bien? ¿Entendido? Entonces, imagínate que el movimiento lo quiero hacer puro en un plano frontal, ¿de acuerdo? Quiero hacer una abducción. ¿Qué ocurriría? Prácticamente lo mismo. Empezaríamos con unos grados de elevación, ¿vale? Que sería una abducción realmente en la esternocostoclavicular. Aquí se generaría esa flexión de la clavícula y ahora veis cómo se abre aquí. Estaría el eje, en este caso, pasaría a estar aquí. Y eso me daría soporte para poder finalizar los últimos grados de la ABD, ¿de acuerdo? Entonces la clavícula, si os dais cuenta, es muy importante en todos estos movimientos. Habitualmente tenemos el pensamiento de que el hombro, como no nos hemos parado a estudiarlo, parece que lo único que se mueve es el húmero respecto a una clavícula y a una escápula fija, pero vosotros ya sabéis que no. Es más, si volvemos a pensar de este modo, ¿qué ocurriría? Si no tuviera este tornillo que tiene aquí, ¿vale? Nuestro amigo Manolo, ¿qué ocurriría? Si yo llego aquí, ya no podría subir más. ¿Veis que aquí hay un tope? No podría nunca finalizar, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el otro problema?
que aquí no tiene ningún soporte. Entonces, ¿qué ocurriría? Habría un deslizamiento hacia abajo. No tendría quien sujetar aquí. Entonces, por eso nuestro cuerpo, o nuestro creador, o quien sea, ha sido tan listo para dotarnos de múltiples recursos para, con diferentes articulaciones, conseguir los mayores grados de movimiento en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, si analizáramos los movimientos de la escapulotorácica, que como hemos dicho son una consecuencia de lo que hace la esternocostoclavicular y la acromioclavicular, podemos ver que tiene esta basculación externa, o en cambio, para volver a posición neutral, esta basculación interna. Todo va a depender de dónde vaya el ángulo inferior de la escápula. Si vosotros cogéis y hacéis una flexión, ¿vale? Me gustaría que colocaseis la manita aquí, debajo de la axila, y veis cómo este ángulo inferior acaba aquí delante, casi empujando los deditos, ¿de acuerdo? Entonces, eso me quiere decir que la escápula se está moviendo muchísimo, tanto cuando hago eso como cuando hago una abducción en el plano frontal, ¿vale? Entonces, siempre recuerda, la escapulotorácica va a ser la suma de los movimientos que decía hacer la esternocostoclavicular y la acromioclavicular. Tenemos basculación externa, basculación interna. Habrás oído hablar de qué, de la retroversión famosa, que esta les gusta mucho a los pilateros, que es tratar de llevar la escápula hacia atrás, ¿vale? Pegadita, como dicen, hacia las espinosas, ¿vale? Acortando romboides y demás. Y eso que es un movimiento que se da paralelamente en este ángulo de la acromioclavicular y en el ángulo de la esternocostoclavicular. Es la suma de que este ángulo se está cerrando y este se está abriendo paralelamente. O en cambio, si me vengo a llevar el hombro hacia adelante, ¿qué ocurre? Pues completamente lo contrario. Sería una protracción, como lo llamamos, o anteversión, pero es la suma de que aquí hay un eje superinferior y aquí hay otro eje superinferior que están actuando siempre al revés. Si uno se abre, el otro se cierra, ¿de acuerdo? Y esto ayuda mucho a esos movimientos. Luego, cuando hacemos una flexión completa, hay otra serie de movimientos asociados en la escápula que, aparte de para dar ese soporte, como veis, se inclina un poquito. Y eso lo llaman tilting, o sea, tilting es como inclinar, ¿vale? En inglés es el nombre que tienen los libros de biomecánica. O en cambio, si me voy a extensión, a extensión, a extensión, ¿qué hace? Se pega lo máximo que puede a las costillas, es como una lapa. Y veis que este ángulo se va un poquito hacia atrás. ¿Habéis visto alguna vez esta gente que tiene la escápula, el pinchito aquí atrás, como, o aladas, ¿no? Lo llaman, dependiendo de qué. Entonces, ese tilting posterior va asociado a una extensión de húmero, ¿de acuerdo? De la glenohumeral. Así que tenemos un montón de movimientos y 3 articulaciones reales: esternocostoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral, ¿vale? La glenohumeral ya hemos dicho que tiene capacidad de moverse tanto en abducción como en aducción, desde un plano frontal. Si nos vamos de lado tendría capacidad de moverse en flexión o extensión, y luego recordamos que hablamos de rotación externa o interna, e incluso en un plano transversal, capacidad de hacer aducción horizontal o ABD, abducción horizontal. Entonces, hay una suma de movimientos, e incluso hay una rotación que llaman automática, algunos autores, que nos quiere decir que cuando la escápula bascula mucho en externo para subir el brazo al máximo posible, ¿vale? Imaginaros, lo que quiere la glenohumeral es rotar un poquito externamente para no chocar con el suelo del acromion, ¿vale? Imagínate que aquí donde yo tengo el dedito podemos tener alguno de estos musculitos, ¿vale? Entonces, imagínate que si por aquí discurren algunos musculitos y esto no articula bien, aquí al final se va a producir un pequeño choque. Me hace un sándwich al dedito. Entonces, para que eso no ocurra, la glenohumeral lo que hace es rotar externamente y así poder finalizar todo el recorrido del movimiento. Repasando, si yo quiero analizar qué ocurre cuando hago una abducción o una flexión global, ¿vale? Vamos a ver qué ocurriría en cada pasito de ellos. Me pongo aquí. Empiezo haciendo una elevación, o lo que sería una abducción de la clavícula, en concreto del eje anteroposterior de la esternocostoclavicular. Ahora, este se abre un poquito, el eje anteroposterior de la acromioclavicular. Ahora, como ya no puede abrirse más, ¿qué ocurre? Que la clavícula empieza a moverse en el plano sagital. Acordaros, esa cuchara que se desenrollaba. Y lo que hace es encarar, mira cómo se encara la escápula, mucho más arriba. Entonces, paralelamente que ocurre todo eso, también ocurre movimiento en la glenohumeral.
Entonces es una coordinación orquestada de movimientos que inician aquí, se pasan aquí, se desenrolla y a la par siempre va subiendo, subiendo, subiendo. Y finalmente cuando ya no puede más, que empieza a hacer esa rotación externa, ¿qué ocurre? Que el movimiento vuelve de nuevo al punto número 1, a la esternocostoclavicular. Para finalizar, ¿veis cómo desde ahí se ve muy bien? ¡Pam! Mira dónde acaba la clavícula, subiendo a tope, ¿vale? Esto es una exageración porque lo estoy sacando de lado, pero creo que se ve bastante, bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una articulación que es una joya de arquitectura.